Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Mateus Miguel Fernández Bueno, Mariano, Petrón 68 Gamer, Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera DL, Lizvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 17. ¿Tú hiciste esto? Ante un asentimiento de Katsuki, Noshi gruñó en señal de reconocimiento. Ese don tuyo te servirá para eliminar al falso héroe que buscas. Claro que sí, idiota. Es lo mejor. Ahora dejemos de hablar y hagamos esto, dijo Katsuki. Noshi inclinó la cabeza hacia la puerta, y Katsuki lo interpretó como una señal. Se acercó a la puerta, que aún conservaba los daños de cuando golpeó a Deku contra ella con su don. Astillas sobresalían de las bisagras, y eso hizo sonreír a Katsuki al recordar lo bien que se había sentido al darle finalmente a Deku lo que realmente merecía. Puso la mano en el pomo de la puerta y desató una serie de pequeñas explosiones de alta intensidad que calentaron tanto el pomo metálico que se ablandó en la mano de Katsuki. Lo arrancó de la puerta como si nada. La puerta se abrió de golpe al empujarla suavemente, con un crujido más fuerte de lo debido al daño. Katsuki sonrió al entrar al apartamento. Miró a Noshi y le indicó que lo siguiera. Katsuki cruzó el pasillo. El suelo crujió levemente bajo sus pies. Curiosamente, Noshi no hacía ningún ruido al caminar, a pesar de que sus botas tenían partes metálicas. Katsuki se preguntaba cómo lo hacía, pero desde luego no iba a pedirle a Noshi que le enseñara. Estaba harto de profesores. Ninguno lo entendía. Katsuki entrecerró los ojos al mirar las fotos familiares mientras se adentraba en el apartamento y frunció el ceño al reconocer a Deku en la mayoría. ¿Cómo la zorra podía fingir que le importaba el pequeño villano? Era algo que no entendía, pero no era para eso que estaba allí. Pasó de puntillas por delante de la sala y miró hacia atrás para asegurarse de que Noshi seguía allí. Estaba tan silencioso que Katsuki de repente no lo supo. Pero allí estaba, su traje oscuro fundiéndose con las sombras. No se movía, se quedó quieto y miró hacia atrás, por donde habían entrado. ¿Qué demonios estás haciendo?, preguntó Katsuki en un tono que parecía demasiado alto. Yo puedo luchar en silencio. Tú no. Consigue la información mientras yo vigilo, dijo Noshi. Tenía sentido, aunque le resultara molesto. Katsuki resopló y se dio la vuelta para seguir adentrándose en el apartamento. Pasó junto a la habitación de Deku, partiendo la placa con las manos desnudas, y siguió adelante. Estaba allí por algo muy específico. No podía permitir que la ira justificada que le incendiaba las venas lo obligara a hacer algo para asustar a su verdadera víctima antes de llegar a ella. Fue a la otra habitación, la que no tenía placa, y abrió la puerta en silencio. Entró y contempló la habitación. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, tiñendo la habitación de un tenue resplandor. El televisor justo enfrente de la cama, el escritorio con la computadora, la cómoda, todo se registró de inmediato en la mente de Katsuki. Era una habitación terriblemente aburrida, pero, una vez más, no estaba allí para contemplar el paisaje. Cruzó la distancia entre la puerta y la cama en unas pocas zancadas y contempló a la mujer que dormía plácidamente frente a él. Llamarla mujer habría sido generoso. Katsuki pensaba que quizá alguna vez fue hermosa, pero su cuerpo flácido y gordo arruinaba sus posibilidades de ser considerada siquiera guapa. Además, seguía durmiendo solo en un lado de la cama, como si el marido que había perdido por su debilidad fuera a regresar. Incluso si lo hiciera, Katsuki pensó que elegir quedarse con ella tal como estaba sería una decisión ridícula. ¿Quién elegiría a este saco de pliegues y arrugas? La miró fijamente, evitando que sus manos chispearan mientras el odio se revolvía en sus entrañas. ¿Cómo podía dormir sabiendo lo que su engendro le había hecho, no solo a Katsuki, sino a todos los inocentes niños que su patético hijo había asesinado, masacrado con una sonrisa? Era tan mala como él, si no más, porque ¿qué clase de bruja estúpida y fea aguantaba a un hijo así?
Katsuki pensó hace tanto tiempo que podría haber entregado a Deku al sistema de acogida, o simplemente haberlo librado de su sufrimiento allí mismo, como había intentado su inútil Ja. Inútil padre. Al menos había habido un Midoriya decente. Katsuki no supo cuánto tiempo permaneció allí, mirando fijamente a la vil Inko Midoriya y manteniendo la calma suficiente para que su don no ansiara ser liberado, pero finalmente decidió que ya había esperado suficiente. No importaba cuánto odio y asco le agobiaran el pecho y las entrañas, nunca llegaría a ninguna parte si esperaba el momento perfecto. Puso una de sus manos cerca de su oreja, dándose la vuelta, por supuesto. No quería ensordecerla. Tenía que escuchar sus preguntas para responderlas, y desencadenó algunas de las explosiones de petardos que siempre hacían que Deku se estremeciera como el patético perdedor que era. Los ojos apagados y desenfocados de la bruja se abrieron de golpe, y miró a su alrededor mientras Katsuki retiraba su mano. Sus ojos soñolientos se posaron en él, y se agudizaron al procesar lo que veía. Se apartó de él a zarpazos y llegó al otro lado de la cama, donde cayó al suelo y se puso de pie al caer la manta. Llevaba una bata rosa y esponjosa que debía de ser un intento de disimular el alma podrida y marchita que él vislumbraría al cruzarse con sus ojos. Se quedó de pie con piernas temblorosas, mirándolo boquiabierta en la oscuridad, retorciéndose las manos como si eso fuera a salvarla. Respiró hondo, como si fuera a gritar, pero Katsuki fue más rápido que ella. Grita y te mato. Esto la dejó atónita, y tardó unos instantes en recomponerse. No funcionó, porque empezó a sollozar y a llorar en silencio, mientras temblaba aún más. Katsuki. Dijo con voz temblorosa. ¿Por qué estás aquí? Katsuki se rió. ¿No me dices sola? Qué bien verte. De verdad que eres como él. ¿Cómo? ¿Qué quieres? Preguntó. ¿Entonces tenía cerebro ahí dentro? A Katsuki no le habría sorprendido que solo tuviera gusanos en la cabeza. ¿Vas a decirme dónde fue tu patético engendro a hacer su estúpida pasantía? Preguntó Katsuki, sin poder evitar soltar algunos petardos. Katsuki, ¿de qué se trata esto? Preguntó. Sus ojos se abrieron de repente, como si por una vez tuviera un pensamiento que no fuera sobre su vil descendencia. No, no puedes. Tienes que detener esto, Katsuki. Es irrazonable. ¿Qué es irrazonable? Esto es justicia. Gruñó Katsuki. Se abalanzó sobre ella desde el otro lado de la cama. Ella se apartó a trompicones, haciendo que Katsuki cayera al suelo, pero él se puso de pie de un salto y corrió tras ella. Logró salir al pasillo frente a su habitación antes de quedarse paralizada. Debió haber visto a Noshi. Eso le permitió a Katsuki alcanzarla por detrás, tomarla por los hombros y empujarla contra la pared con fuerza. El golpe resonó en cada hueso de Katsuki, y supuso que los vecinos de abajo definitivamente lo oirían. Podía lidiar con eso. Katsuki apoyó la cabeza de Katsuki contra la pared para que pudiera seguir mirándolo y la sujetó con una mano. Acercó su rostro al de ella y la miró a los ojos, que aún rezumaban ríos de lágrimas, sonriendo sin parar. Katsuki rió al percibir su miedo, y se sintió un poco mareado al disfrutar de su poder sobre un mal tan monstruoso. ¿Quieres decirme dónde está tu hijo Escoria ahora? Preguntó Katsuki. El corazón le latía con fuerza en el pecho y le hormigueaban todos los dedos. El éxtasis lo invadió al sentirla forcejear contra él en un inútil intento de escapar. La había dominado por completo. Dímelo o muere, dijo Katsuki, con la mano libre echando chispas al acercarla a la cara de la perra. Al ver que no funcionaba, sonrió, aunque ella podría haberlo interpretado como una mueca. ¿Sabes? Si me haces esperar, puede que me ponga nervioso y lo mate en el acto cuando nos encontremos. Si me lo dices ahora, puede que no me entusiasme tanto. Puede que sobreviva cuando lo domine. ¿Qué te parece? Yo temblaba y lloraba tan fuerte que era casi incomprensible. No te creo. Katsuki se puso furioso. Derribó a la vaca, despacio para no hacer tanto ruido.
Se arrodilló sobre ella, casi ahorcajada sobre la perra, probablemente la mayor acción que había visto en una década, pero mantuvo un pie apoyado en su espinilla en lugar de usarlo para equilibrarse, como la otra pierna. Se inclinó sobre ella y le tapó la boca con una mano, lo que la hizo abrir los ojos de par en par al comprender lo que estaba a punto de hacer. Sonrió al sentir una oleada de adrenalina que le partía del pecho y se extendía por el resto del cuerpo. Todos los átomos de su cuerpo vibraban de excitación mientras se preparaba para la patada. ¡Ja! Patada. Katsuki pegó la frente a la de la perra y la miró a los ojos con una sonrisa de alegría mientras el corazón le latía con fuerza. Recuerda. Esto es justicia. Dejaste que ese demonio naciera. Eres responsable de la muerte de esos niños. Y eres responsable de lo que está a punto de suceder, dijo Katsuki con un temblor vertiginoso en la voz. La vaca negó con la cabeza lo más fuerte que pudo, mientras Katsuki la sujetaba por la mandíbula. Mientras aún estés relativamente tranquila, te diré esto. Vi que te caíste para explicar lo de la pierna. Katsuki entonces levantó el pie, que había estado presionando contra su espinilla, y lo bajó de nuevo con toda la fuerza que pudo reunir. Había estado entrenando durante años para convertirse en un héroe profesional, por lo que su pierna se rompió fácilmente. Ella lloró en su mano, pero él simplemente la apretó con más fuerza contra sus labios. Una oleada de endorfinas, la euforía de un atleta, inundó a Katsuki cuando aplastó su pierna bajo su pie. Ella se agitó debajo de él, pero no pudo escapar. Solo lamentó no haber usado su don un poco en ella mientras se desmayaba. Pero eso entraría en conflicto con la historia que le había dicho que contara, la de la caída. Si ella también tenía quemaduras, Deku lo descubriría fácilmente. Tenía una molesta habilidad para descubrir esas cosas. Pero Katsuki era más listo que ese bastardo. Era más listo que todos. Katsuki se levantó y examinó su trabajo. Miró a Noshi, y ambos se miraron con expresiones igualmente feroces. El asesino de héroes bajó la vista hacia la presa de Katsuki y sonrió como un animal al atrapar a su presa. Rió entre dientes y volvió a mirar a Katsuki con sus ojos rojos como la sangre. Bien hecho. Rápido, silencioso e inteligente. Todo lo que una matanza debe ser. Ahora solo necesitas acabar con ella por haberle dado la razón al falso héroe que tiene a All Might bajo su hechizo, dijo Noshi con reverencia en la voz, como si se tratara de un ritual religioso o algo así. No, la dejaremos con vida por ahora. Solo hará que Deku tenga más probabilidades de no huir cuando por fin llegue a él. Fingirá ser noble y justo porque está vengando a su inútil madre o lo que sea, dijo Katsuki. Sí que lo entiendes, dijo Noshi con asombro. Me impresionas por lo bien que entiendes el arte de la selección, Katsuki Bakugo. Sí, lo sé, dijo Katsuki, disfrutando de los elogios. Ahora solo necesito averiguar dónde está ese cabrón. Katsuki regresó a la habitación de la bruja. Buscó su teléfono y lo encontró en la mesita de noche. Probó con varias contraseñas. Era la fecha de nacimiento de Deku, la muy estúpida. Revisó sus mensajes con Deku y encontró uno de hacía un par de días. Llegué sin problemas a la agencia de 13. Te hablo luego, mamá. Te quiero. Estaba con el héroe espacial. Katsuki debería haberlo previsto. Había hablado sin parar durante una de sus desquiciadas diatribas cuando estaban en secundaria, sobre cómo 13 tenía un don igual al suyo y cómo lo usaban para ser héroes. Por supuesto, los probaría primero. Eran más susceptibles a su lavado de cerebro debido a las similitudes entre sus dones. Tenía que actuar rápido si quería evitar que la red de manipulación de Deku se extendiera. 13 no sería el último héroe al que sometería a su voluntad. Le contó a Noshi lo que había encontrado, y comenzaron a irse justo cuando la patética bruja comenzaba a despertar. Se agachó sobre ella y sintió el impulso de escupirle en la cara, pero no quería dejar rastro de Adn. Recuerda la historia. Te caíste. Katsuki le dio una patada en la pierna rota solo para restregárselo. Estaba tan ida que ni siquiera gritó, solo se apartó de él y sollozó. Katsuki se unió a Noshi para salir del apartamento, donde una puerta de teletransportación aún los esperaba afuera. Al pasar junto a la habitación de Deku con la placa rota, una idea se formó en su cabeza y se detuvo.
Recordó que Deku siempre escribía en esos espeluznantes cuadernos de acosador cuando eran pequeños, anotando detalles sobre los dones de la gente y cómo podían usarse en acciones heroicas. Había dejado de escribir en ellos aproximadamente un mes después de su último año de secundaria, y se preguntaba por qué. Una guía escrita actualizada sobre todos los héroes a los que Deku había lavado el cerebro sería útil para romper el hechizo. Una sonrisa se dibujó en su rostro al pensarlo, y entró en la habitación de Deku para recuperar los libros. Como era de esperar, la habitación de Deku era un santuario para los héroes, pero de una manera superficial y performativa. Solo tenía la mercancía de héroes más popular, y nada de All Might, a pesar de su supuesta admiración por el símbolo de la paz cuando eran niños. Sabía que Deku había sido solo un farsante todo este tiempo. Se acercó al escritorio y abrió los cajones de golpe, encontrando los 13 cuadernos viejos y polvorientos allí, como si quisieran que los tomara. Se rió a carcajadas al pensar en lo cabreado que se pondría Deku si se enterara, y tuvo que recuperar el aliento. Los tomó todos y salió del apartamento, cerrando la puerta tras él y dejando a la vieja bruja a su suerte. Él y Noshi salieron por la puerta de la disformidad, invadidos por la oscuridad como la tinta mientras una sensación de calma florecía en Katsuki. Esta noche había sido una noche increíblemente importante en la guerra que libraba contra la maldad de Deku. Este era el comienzo de la verdadera lucha. Todo comenzó allí mismo. No volvería a perder. Deku moriría mañana. Izuku miró fijamente su teléfono mientras el zumbido de las conversaciones ociosas de los otros pasajeros del tren flotaba en el borde de sus sentidos. Después de que 13 accediera a ayudarlo con ira, informó a su oficina que estaría fuera al menos un día y dejó a Nova a cargo de la agencia hasta su regreso. Luego, tras completar su patrulla obligatoria de la tarde y permitir que Izuku durmiera un poco esa noche, se lo llevó rápidamente a la mañana siguiente y abordaron el tren a Tokio, que pararía en Osu. Lo complicado fue que nos molestaron en cambiarse de civil primero, así que los rodearon un buen rato al encontrar sus asientos. Como 13 era un héroe de rescate popular, Izuku esperaba hacerse notar cuando finalmente comenzaran a patrullar más tarde en la semana, pero ser acosado tan pronto lo puso nervioso. Por suerte, llevaba puestos sus guantes nuevos y mejorados, así que la claustrofobia no fue tan terrible como si hubiera estado con las manos desnudas. Lo que no esperaba era ser reconocido, ya que había ganado el Festival Deportivo de la UA, transmitido a nivel nacional, hacía apenas una semana y media. Los civiles en el tren también le habían hecho muchas preguntas a Izuku, dejándolo atónito, pero él había logrado responder lo mejor que pudo. Incluso le había dado un autógrafo a un niño pequeño, aunque no estaba seguro de que su letra temblorosa, que había empeorado aún más tras las lesiones del incidente de la USG, fuera algo muy emocionante. Después de unos 10 minutos, la situación se había calmado, pero otra sorpresa pilló a Izuku desprevenido. Su madre le había enviado un mensaje explicándole cómo se había roto la pierna la noche anterior. Así, Izuku miró su teléfono con los ojos abiertos, comprendiendo que su madre estaba herida. Leyó el mensaje 3 veces, y solo reaccionó de verdad a la tercera. Al parecer, se había tropezado en mitad de la noche por no haberse molestado en encender la luz. Había llamado a una ambulancia tras acercarse lentamente a su teléfono y había ido al hospital, pero aún le dejaba una sensación de malestar en el estómago. Tras el ataque de Bakugo el otro día, Izuku estaba nervioso por dejarla sola en ese apartamento. Ella dijo que estaría bien, pero algo había pasado y él no había estado allí para ayudarla. Sintió náuseas mientras se sentaba en silencio junto a 13, que tarareaba alegremente una canción que debía de estar en su mente. Izuku le preguntó si quería que fuera con ella, pero su madre le había negado la ayuda e insistió en que continuara con sus prácticas como estaba previsto, lo que le dejó un mal sabor de boca, pero lo aceptó. Luego, media hora después de recibir la primera tanda de mensajes, en la que hablaron sobre cómo estaba lidiando con la lesión, llegó a otro, el mensaje más extraño que Izuku había recibido de su madre. Mamá, es un poco vergonzoso. Torpe siempre ha sido mi apodo, pero en serio. Normalmente no soy tan descoordinado en casa. Los médicos dijeron que me recuperaría con el tiempo, pero mientras tanto me dolerá. Cuídate, Izuku.
No era propio de ella escribir mal en un mensaje. Izuku lo miró y frunció el ceño al tener la sensación de que los errores gramaticales en el texto no eran faltas de ortografía. Examinó el mensaje detenidamente y su corazón dio un vuelco al ver cómo se formaba un mensaje con las letras aparentemente aleatorias que ella había capitalizado. Cachanditis. No había manera. Tenía que estar viendo visiones. Sus manos temblaban mientras miraba fijamente su teléfono, deseando que no fuera cierto. La palma de Izuku le picaba y sus dedos se apretaron alrededor de su teléfono mientras su boca se secaba en un instante. El pánico comenzó a instalarse, pero luego se desvaneció y no le quedó nada más que ira, rabia y odio hirvientes. ¿Podría haber hecho tal cosa? ¿Era ese siquiera un mensaje que su madre había tenido la intención de dejar? Al releer los textos, Izuku se convenció aún más de que había sido intencional. La probabilidad de que alguien cometiera errores gramaticales tan graves, precisamente porque confirmaban que una persona, a quien tanto Izuku como su madre conocían como peligrosa, estaba detrás del dolor de su madre, era tan remota que Izuku estaba seguro de que era imposible. Fue intencional. Katsuki Bakugo había lastimado a la madre de Izuku. Izuku se dio cuenta de otra cosa, un concepto que atenuó el latido de su corazón. Ella estaba hablando en código. Eso era raro. Eso era extraño, a menos que Bakugo pudiera ver sus mensajes de alguna manera. ¿Había plantado un micrófono oculto, como si fuera una especie de película? ¿Tenía Bakugo ese tipo de recurso? Izuku pensó que cualquier cosa podría haber sido posible, ya que había desaparecido sin hacer ruido la última vez que pelearon y la policía aún no lo había encontrado. Podría haberse unido a algunos verdaderos villanos, haber sido descubierto justo como siempre había deseado, solo que en la dirección opuesta. Izuku respiró temblorosamente y agradeció el milagro que le permitía permanecer fuera del radar de 13 con toda su locura, y decidió que no iba a arriesgarse a que su madre sufriera más daño. Respondió. Tú, lo haré. Espero que te recuperes rápido. Cada día será más fácil, así que tenlo en cuenta. Estoy disfrutando mucho de mis prácticas. Aunque te extraño. Volveré cuando termine la semana. Así que al menos eso está bien. De verdad, qué mala suerte. Sobre todo teniendo en cuenta el momento. Pensó que usar un código diferente sería mejor, incluso si su madre tuviera que descifrarlo sola, como él. Había usado la primera letra de cada oración de su propio texto para transmitir su pregunta. Izuku solo tendría que esperar que ella lo entendiera. Sabía que era inteligente, y ese gesto suyo lo había reforzado. Era tan inteligente al haber inventado el código para hablar, y tan valiente al haberlo hecho incluso cuando necesitaba una razón para no hablar con claridad. Izuku sintió un aprecio aún más intenso por su madre y una actitud defensiva hacia ella al considerar la situación. ¿Cómo se atrevía Bakugo a atacarla cuando su problema era con Izuku? Pensaba que Bakugo se dedicaba a eso del combate singular, a vida o muerte, sin interferencias. No era solo durante el combate y no se aplicaba a él ni antes ni después, así que podía hacer lo que quisiera y no tenía que pensar en romper ninguna de sus supuestas reglas. Solo pensar en cómo el hombre que lo quería muerto tenía control absoluto sobre la vida o muerte de la madre de Izuku, y él mismo no había podido hacer nada al respecto. No debería haber dejado Shizuoka para sus prácticas. Mamá, definitivamente fue mala suerte. Por otro lado, sabía que algo así pasaría tarde o temprano. Según los médicos, la fractura no debería haber sido tan grave, pero el ángulo y la fuerza con la que caí fueron la causa. Gracias por los buenos deseos, Izuku. Izuku bajó la cabeza mientras escribía el mensaje. Por supuesto, el siguiente paso de Bakugo sería encontrarlo. Probablemente fue al apartamento para averiguar dónde había ido a hacer las prácticas. Tú no seas tonta. Siempre te deseo lo mejor. ¿Pensabas que era demasiado mayor o algo así? Nunca se es demasiado mayor. Obviamente. A menos que seas un villano o algo así. Demasiado tarde para fingir ser bueno entonces. Apuesto a que hasta los malos cuidan de sus madres. Espero verte de nuevo. Luego. Dejó el teléfono sobre el pecho mientras suspiraba.
Izuku se encontraba inventando más cosas que no tenían nada que ver con el tema, solo para generar más frases para su pregunta. Si alguien revisara sus mensajes, probablemente se daría cuenta de que no estaba hablando con su madre como siempre. 13 lo miró y él intentó parecer tranquilo y sereno, cuando por dentro estaba listo para destruir todo y arrasar por Japón en busca de Katsuki Bakugo. Mamá, y dices que no eres gracioso. Izuku podría haber llorado en ese mismo instante, pero tenía que guardar las apariencias. Se secó las lágrimas con la manga y sorbió por la nariz. Iba a compensarla al llegar a casa. Pero por ahora no podía ir con ella, porque Bakugo lo buscaba. Si lo llevaba de vuelta con su madre, jamás se lo perdonaría. Izuku le daría de Bakugo una paliza tan fuerte que no quedaría nada de él para encerrar después. Su ira se apagó cuando 13 se volvió hacia él, y esta vez la actuación de Izuku no debió de ser tan convincente. ¿Qué pasa, mi gorilla?, preguntó. Oh, nada. Acabo de recibir un lindo mensaje de mi mamá, dijo Izuku. Le temblaba la voz. ¡Qué bien! Siempre me hubiera gustado que mi mamá hiciera cosas tan bonitas al azar, dijo 13. ¿No eres cercano?, preguntó Izuku, descubriendo que la distracción de la conversación lo ayudaba a calmarse. No, no hemos hablado en años. Incluso entonces, éramos algo así como, 13 habló en voz más baja. Agitó la mano, e Izuku captó el mensaje. No era bueno. ¿Qué pasó, si puedo preguntar? Izuku se dio una palmada en la cara mentalmente un momento después, dándose cuenta de que probablemente era personal y que definitivamente no querría hablar de ello con uno de sus estudiantes, incluso si no lo fuera. Es de las que, culpan a los demás por cosas que no son suyas. Cuando tu don es agujero negro y aparece jugando a la mancha con tu padre, bueno, no me pareció bien, dijo 13 riendo. Parecía que tenía sentido del humor, pero Izuku frunció el ceño y apartó la mirada al comprender lo que 13 insinuaba. Maté a mi padre, susurró Izuku, mirando su mano derecha mientras la cerraba en un puño. El dedo falso que había reemplazado al perdido, el verdadero, a veces le dolía, como si sintiera dolor a través de una prótesis. Había leído sobre el síndrome del miembro fantasma, pero no se lo había tomado tan en serio hasta que sintió dolor en el dedo protésico. Izuku casi podía sentirlo cuando su dedo protésico se apretó contra la palma de su mano en el puño. Lo siento mucho, mi gorilla. Debió ser duro. Sé que lo fue para mí, dijo 13. No pasa nada. Fue en defensa propia, así que no me siento tan mal, confesó Izuku. Aunque estoy seguro de que todos en Japón nos oyeron a Todoroki y a mí lidiando con nuestros problemas paternos en directo por televisión nacional. El festival deportivo se transmite internacionalmente, mi gorilla. Todo el mundo te vio a ti y a Todoroki lidiando con sus problemas paternos, dijo 13 con una risita que resonó. Genial. Me encanta, gruñó Izuku. Izuku volvió a mirar su teléfono y vio que no había recibido ningún mensaje nuevo. Suspiró y se concentró en cómo quería lidiar con Iida. Podría simplemente reprenderlo severamente, con el apoyo de 13, pero eso fue lo que intentó la última vez, e Iida lo rechazó. ¿Cómo iba a convencer a Iida de que llorara y se lamentara de forma sana, de que dejara entrar a otros? Izuku no lo sabía. Dudaba que lo supiera hasta el momento en que lo lograra, que era como parecía haber lidiado con los problemas desde que empezó en la UA. Simplemente resolverlo, era más o menos su metodología. Suspiró de nuevo mientras se comprometía a resolver esos dos problemas durante sus prácticas, pero sabiendo que tendría la voluntad de luchar si alguno de sus problemas lo requería. Tú, te amo. Mamá, yo también te amo. Cuídate. Tú, no te preocupes. No soy yo el que va a salir lastimado. A Ochako se le revolvió el estómago al aterrizar en el suelo. Resopló y resopló, girando sobre sí misma mientras recorría la habitación con la mirada. Era rápido, pero Gran Torino tenía un patrón de movimientos que Ochako empezaba a comprender. El anciano héroe rebotaba por la habitación, aterrizaba en una pared y volvía a escapar a toda velocidad, 7 veces, y luego se lanzaba y atacaba.
Esa parte fue fácil, y Ochako se encontró cogiendo ritmo rápidamente, pero lo difícil fue predecir a dónde lo llevaría exactamente ese séptimo rebote, ya que Gran Torino era más rápido de lo que Ochako podía seguir con la vista y el gimnasio era un espacio amplio y abierto. Había recibido patadas por todas partes desde que pasó 2 días enteros luchando contra el anciano, y empezaba a dolerle, aunque el veterano insistiera en que seguía conteniéndose. Ochako se giró al oír un impacto contra una pared, el séptimo consecutivo. Se dio una palmada en el hombro y saltó, ignorando el nudo que sentía en el estómago. Ochako se elevó por los aires y chocó contra el techo, con los pies presionando contra la dura superficie mientras se agachaba boca abajo para amortiguar el impacto. En una mancha amarilla y blanca, Gran Torino apareció en el lugar donde ella había estado hacía un segundo. Sonrió y se preguntó si este sería el momento en que finalmente podría tocarlo. Ese era el objetivo del juego al que estaban jugando, que básicamente equivalía a un juego de la mancha sobrehumano. Un toque valía 1 punto. La condición de victoria de Gran Torino era alcanzar los 100 puntos. Ochako no se habría sorprendido si ya lo había conseguido casi todo. La condición de victoria de Ochako era anotar 1 punto. Aún no lo había logrado, pero este era su momento de la verdad. Ochako saltó del techo y mantuvo parte del impulso de su salto ascendente. Corrió por los aires, extendiendo una mano para tocar a Gran Torino mientras se dirigía al suelo como una estrella fugaz. Gran Torino la miró y sonrió, pero era demasiado tarde. Ochako estaba a solo unos metros y se acercaba más rápido de lo que podía controlar, siendo honesta consigo misma. Extendió la mano aún más, y cuando estaba a centímetros de Gran Torino, lo golpeó para lograr su único toque necesario para ganar. Desafortunadamente, Gran Torino salió disparado hacia un lado sin previo aviso y esquivó el ataque de Ochako por completo. El impulso, que hasta entonces había sido su aliado, traicionó a Ochako en ese momento, ya que se estrelló contra el suelo y volvió a flotar en el aire, donde se detuvo al ralentizarse su movimiento, quedando atrapada sin una superficie sobre la que impulsarse. Ochako liberó su don y cayó al suelo, apenas logrando ponerse de pie al girar el hombro sobre el que había aterrizado. No entendía cómo Gran Torino se había estrellado contra las paredes todo el día si así era. Gran Torino aterrizó a su lado y se rió. Te queda un largo camino por recorrer antes de poder tocarme, novato. Pero parece que estás empezando a comprender el verdadero potencial de tu don, dijo. Sí, suspiró Ochako. Había notado algo durante su entrenamiento con Gran Torino sobre sí misma y su don. Siempre que Ochako saltaba con su don activo, se movía más rápido y más lejos de lo que jamás imaginó. Ochako admitiría con gusto que se había centrado exclusivamente en entrenar el límite de peso de su don para el examen de ingreso a la UA, pero nunca había pensado en usarlo en sí misma hasta el festival deportivo. Siempre le provocaba náuseas, así que pensó que siempre estaría descartado. Pero ver a Gran Torino rebotar le había dado una idea, y descubrió que podía imitarlo hasta cierto punto con su nueva tolerancia a los efectos secundarios de su don. Ochako no pretendía ser una experta en física, pero sabía algunas cosas sobre cómo funcionaba todo. La fuerza era masa por aceleración, cada acción tenía una reacción igual y opuesta, la inercia, todo eso. Siempre había creído que su don eliminaba la gravedad, pero entonces todo lo que usaba salía volando y desgarraba el aire debido al impulso de la rotación terrestre. Así que Ochako debía estar borrando algo más, algo que la eximía de ser afectada por la gravedad y, al mismo tiempo, conservaba su masa y su impulso. Entonces, se dio cuenta mientras intentaba imitar a Gran Torino. Peso. Masa. Era pequeño, probablemente pesaba casi nada, por lo que podía pasar de 0 a 100 en un instante. El mismo principio se aplicaba a Ochako, cuando no tenía peso. Había usado esa palabra durante años aunque sabía que no era así como funcionaba realmente, pero ¿y si lo era? Estaba negando la masa, lo que significaba que la fuerza era simplemente aceleración, y la aceleración era solo fuerza. Eso explicaba cómo realizó las acrobacias con los robots en el examen de ingreso, y cómo una vez balanceó un pilar de concreto como un bate de béisbol.
Mientras estaba bajo los efectos de su don, Ochako descubrió que eliminaba al intermediario de la masa y simplemente convertía la fuerza en aceleración, y la aceleración en fuerza. Así, en estado de ingravidez, podía impulsarse contra una superficie, acelerar en el aire y, al impactar contra ella, toda esa aceleración se transformaba en fuerza, que a su vez se ejercía sobre ella debido a la tercera ley de Newton, que a su vez se transformaba en aceleración, creando un bucle infinito de retroalimentación de fuerza y aceleración. Como no tenía masa en estado de ingravidez, podía rebotar si lo hacía bien y conservar todo el impulso, y la inercia la mantendría en movimiento. En teoría, Ochako no tenía límite de aceleración si tenía suficiente tiempo y espacio para moverse. Explicárselo a Gran Torino y a Olmig, que se les había unido tras el primer ataque sorpresa en la sala, fue difícil, pero finalmente entendieron lo que quería decir. Pero justo cuando Ochako se preparaba para otra ronda con Gran Torino, Olmig recibió una llamada. Mientras Ochako y Gran Torino murmuraban entre ellos sobre lo flojo que era el tono de llamada de Olmig, llamada, Olmig se preocupó cada vez más hasta que una sonrisa se dibujó en su rostro y colgó con una carcajada. Parece que esta semana saldremos a patrullar, dijo Olmig. ¿Qué? Creí que solo nos estábamos centrando en el entrenamiento, dijo Ochako. Intentó no hacer pucheros, pero tenía muchas ganas de dominar esta nueva técnica que había descubierto. Lo sé, pero nos han lanzado un reto. Lo envió por el canal de solicitudes de equipo, pero puedo reprenderlo por eso en persona, dijo Olmig. Endeavor ha oído hablar de ti, joven Uraraka, y parece estar muy interesado en lo cerca que estuviste de vencer a su hijo en el festival deportivo. También me ha guardado rencor desde que fuimos número 1 y 2, ya que quiere el primer puesto para él. Dice que, como ambos tenemos pasantes por primera vez, deberíamos reunirnos y competir un poco. Creo que cree que tú y el joven Todoroki tienen una rivalidad, como él y yo, y desea que los dos mejores héroes y sus pasantes compitan para saber quién de nosotros es el mejor maestro. ¿Cuál es la competencia?, preguntó Ochako, sintiendo que se le helaba la sangre al pensar en conocer a Endeavor en persona. Recordó el relato de Todoroki sobre su infancia. Ochako se sintió aún peor ante la idea de que Todoroki hiciera prácticas con su padre. ¿Qué le había hecho elegir semejante cosa? Seremos tú y yo contra Endeavor y el joven Todoroki. La arena será Osu. El primero en encontrar al escurridizo asesino de héroes gana, dijo Olmig con una amplia sonrisa mientras se ponía musculoso. ¿El asesino de héroes? ¿Osu? Pero eso es, Ochako se interrumpió. Allí era donde Ida estaba de prácticas. ¿Tendrían la oportunidad de encontrarse durante la patrulla? Ochako se prometió a sí misma que, si lo hacían, se pondría en contacto con él, ya que sabía que debía de estar pasando por un mal momento tras la lesión de su hermano. Espera. ¿El asesino de héroes está en Osu? Oh, no. Sí, el villano normalmente ataca a 3 o 4 héroes en una zona antes de seguir adelante. Se queda un tiempo después de que su primer objetivo en la ciudad haya sido lo suficientemente fuerte como para sobrevivir, dijo Olmig. Pobre Ingenium. Era un buen hombre. Olmig parecía entusiasmado con la competencia y por finalmente cumplir con su parte y atrapar al asesino de héroes después de haber tenido que concentrarse en enseñar y administrar su tiempo. Había tenido más tiempo para descansar esa semana, ya que estaba de vacaciones durante las prácticas, así que Olmig pensó que podría haber aprovechado 10 o 20 minutos más, en lugar de correr contrarreloj como solía hacer. Ochako se puso su traje de héroe en silencio, preguntándose si tal vez Olmig estaba demasiado entusiasmado con la parte de rivalidad del mensaje de Endeavor y no con el asesino de héroes. Sabía que se lo tomaría en serio si llegaba el momento, pero no le gustaba su despreocupación al respecto. El asesino de héroes era un vil asesino en serie, y ahora que lo pensaba, era extraño que Ida hubiera hecho prácticas donde se sabía que el asesino de héroes andaba por ahí. ¿Lo habría hecho a propósito? ¿Y Ida estaría planeando algo? A Ochako se le hizo un nudo en el estómago al darse cuenta de que esa debía ser la razón por la que estaba tan perturbado y deprimido últimamente. Ochako insistió en su promesa de decirle algo a Ida si se encontraban.
Una ventaja de ponerse el disfraz fue notar que la cintura del mono era más elástica que cuando empezó a usarlo durante su primera clase de heroicidad. Ochako no pudo evitar sonreír con picardía y se ajustó el cinturón un poco más de lo normal para compensar. Sopesó los accesorios. Las botas con almohadillas antichoque y suelas elásticas que le daban una forma abultada y redonda a la pierna, el collarín que se apretaba en los puntos de presión para reducir los dolores de cabeza, las muñequeras que presionaban diferentes puntos de presión para prevenir las náuseas y el casco que le protegía la cara y el oído interno de los peores efectos secundarios de su don. Admiró el conjunto rosa y negro que se había vuelto exactamente como lo había imaginado al entregar el diseño, ahora que le quedaba un poco más suelto en la zona del estómago. Sonreía mientras se reunía con Olmigt en su despacho personal, vacío y soso. Ochako pensó que era justo, ya que no pasaba mucho tiempo allí, pues casi siempre estaba luchando contra los malos cuando tenía que trabajar. Olmigt se había puesto su traje mucho más rápido que Ochako y la estaba esperando cuando entró. Observó que había elegido su traje de la Edad de Plata. ¿Acaso buscaba nostalgia, como en aquella primera clase de entrenamiento de combate en la UA? ¿Estás listo para el mundo real, joven Uraraka?, preguntó Olmigt. Su voz retumbante envió escalofríos por la columna de Ochako después de acostumbrarse a la voz hueca, pero más suave, de su verdadera forma. Sí, dijo Ochako. Si podemos hacer algo bueno y atrapar al asesino de héroes, aceptar el desafío de Endeavor es prácticamente un hecho, ¿verdad? Exacto. La risa de Olmigt sacudió la ventana. Presionó un botón y ésta se deslizó hacia un lado, permitiéndole salir fácilmente al cielo vespertino. Ahora, agárrate fuerte para que no te caigas. Espera. ¿Perdón?, preguntó Ochako, sin querer aceptar que él quería decir lo que ella creía. Endeavor ya está en camino, joven Uraraka, o Cosmo, ahora que llevamos el disfraz. Debemos avanzar rápido, dijo Olmigt levantando el pulgar. Se agachó y se dio una palmadita en el hombro. Sube y me aseguraré de que no te caigas. La sola idea de acompañar a Olmigt en uno de sus saltos que cruzaban ciudades la hacía querer acurrucarse y llorar. Sin embargo, creía que no tenía otra opción. Si Ochako podía participar en algo que ayudara a atrapar al asesino de héroes, el hombre que había lisiado al hermano e ídolo de su amiga, y tal vez incluso ayudar a esa amiga directamente, entonces lo haría, por mucho miedo que le diera volar un poco. Ese era el pensamiento que se repetía mientras gritaba a todo pulmón mientras ambos surcaban el espacio aéreo sobre Tokio a la velocidad del sonido. Katsuki salió del portal de disformidad, y el aire fresco de la tarde lo recorrió como una ola de agua helada. Se estremeció y levantó las palmas para encenderlas, emitiendo unos crujidos y chasquidos, calentándose las manos y abriendo sus glándulas sudoríparas para producir más nitrosudor. Siempre era un fastidio usar su don cuando hacía frío, así que usó esos pequeños petardos para abrir sus glándulas sudoríparas y empezar a acumular munición antes del espectáculo. Sin embargo, tuvo que tener cuidado de no hacer demasiado ruido, ya que habían visto las noticias de que Endeavor y Olmigt estaban en Osu mientras entraban. Fue un fastidio, pero la respuesta de Stein fue simplemente admitir que Endeavor era solo un matón patrocinado por el Estado, un hombre que combatía el fuego con fuego, y que eventualmente habría terminado en la lista. Luego se lanzó en una diatriba sobre lo contento que estaría de que Olmigt lo matara, ya que era justo que el único héroe verdadero fuera el que le demostrara que era mejor. Observó la ciudad desde su posición privilegiada en lo alto de uno de los altos edificios y pensó que Osu quizá no fuera un mal lugar para pasar una noche de fiesta. Sin embargo, el plan de Katsuki iba a ser incluso mejor que una simple salida nocturna, ya que finalmente iba a matar a Deku por todo lo que había hecho para arruinarle la vida. Un villano sería descubierto esa noche. Katsuki sonrió mientras saboreaba la idea. Se giró hacia Noshi, quien estaba agachado en la torre de agua al otro lado del tejado. Noshi miraba hacia la calle, con desprecio mientras observaba la ciudad bajo ellos. Katsuki se burló al observar también a los Donmane de abajo, viviendo sus vidas sin ambiciones ni metas más altas. Simplemente se conformaban con no ser nada, por eso sabía que era mejor que ellos.
Algunos usaban sus dones para hacer cosas, pero ninguno buscaba dominar sus poderes ni a sí mismo, y eso era lo que Katsuki odiaba de la persona promedio. Eran solo eso, promedio, y no deseaban ser nada más que eso. Era patético. Acostumbrándose a la temperatura de la ciudad, en lugar de la del bar donde pasaba la mayor parte del día, Katsuki se dio cuenta de que el atuendo que se había confeccionado con tanta prisa estaba funcionando. No era un conjunto complicado. Su combinación habitual de pantalones negros, su camiseta de calavera favorita y la sudadera negra holgada con capucha que siempre lo abrigaba. Se lo había puesto todo para sudar lo máximo posible, lo cual estaba funcionando, a juzgar por el tamaño de los petardos que luego sacó a modo de prueba. Para colmo, no se lo había obligado a usar la bufanda roja y harapienta que antes llevaba alrededor del cuello para ocultar su identidad. Katsuki se la había subido hasta la boca y la nariz, lo que también le ayudaba a abrigarse, pero se la iba a quitar en cuanto encontrara a Nadeku. Quería que ese cabrón supiera quién lo había liquidado. No si había insistido en que, si iban a cometer un acto como este, cualquiera que luchara a su lado llevara al menos una prenda roja, y Katsuki no tenía nada, así que no se ofreció su propia prenda carmesí para pasar la noche. Sorprendentemente, olía bien, a pesar de que Katsuki esperaba que cualquier prenda que llevara el asesino de héroes apestara a sangre. Katsuki volvió a mirar su teléfono. Era uno de esos que no se podían rastrear, y había aparecido en su habitación del bar hacía unos días. Se quedó mirando la pantalla mientras le mostraba a Deku, con lo que parecía una versión mejorada del patético disfraz que llevaba la primera vez que se enfrentaron en la UA. Tenía la parte inferior del rostro cubierta, pero el pelo y los ojos eran idénticos a los de la última vez que Katsuki lo había visto, y tenía el mismo aspecto general que el primer disfraz del nerd, solo que ahora blanco, igual que su pelo. Se habría teñido el pelo solo por sinergia, el cabrón egoísta que era. Era una foto publicada en redes sociales hacía media hora, de Deku con su horrible disfraz caminando junto a 13, el héroe espacial, en el corazón de Osu. Habían estado en la plaza que Katsuki y Inoshi contemplaban en ese preciso instante, así que debían estar cerca, aunque no estuvieran justo delante de sus narices como él había planeado. No importaba. Podrían jugar un rato al gato y al ratón. Bakugo llamó a Noshi, y saltó al tejado desde la torre de agua. Cómo lograba esas proezas atléticas era algo que Katsuki desconocía. Debía ser su don. Quiero hablar contigo de algo antes de que empiece la cacería de esta noche. Pues dilo, gruñó Katsuki. Soltó unos cuantos petardos más, furioso por el retraso. La primera cacería de un hombre es importante. Es un momento de crecimiento, evolución y renacimiento. Un hombre que caza y purga a un falso héroe cambiará para siempre. Comencé el camino hacia mi propio renacimiento cuando no era mucho mayor que tú ahora. Cuando llegó ese momento, y probé la sangre de un falso héroe y lo abatí, elegí un nuevo nombre para mí. Asumí una nueva identidad y, tras luchar con uñas y dientes para convertirme en un hombre nuevo, me llamé Mancha. Mi convicción tomó fin. Lo único que quedara de todos estos falsos héroes serían manchas de sangre que nunca se lavarían mientras yo viviera. Decidí hacerles ver lo que yo veo. Debes hacer lo mismo. Haz que vean lo que tú ves. Declara tu convicción. Renace con el derramamiento de sangre, despotricó Noshi. Eso encendió algo en Katsuki. Normalmente no se tragaba las tonterías de que los héroes profesionales no valían nada si lo hacían por dinero o fama, pero Katsuki pensó que podría interesarse en eso de convertirse en su mejor versión sacando de apuros al pequeño Deku. Acabar con el problema que lo había estado atormentando desde niño le traería su yo ideal, la versión perfecta de Katsuki Bakugo, sin rival. Y pensó que un nuevo nombre sería bueno. Supuso que Deku ya habría elegido un nombre de héroe, algo mediocre y patético como All Might Jr. o Mightman o algo así. Katsuki había tenido varios nombres de héroe elegidos desde joven y esperaba con ansias el día en que pudiera usar uno. ¿Pero cuál debería elegir? El asesinato del rey de la explosión. Te equivocas, dijo Mentes, haciendo que Katsuki lo mirara fijamente y gritara sin palabras. Necesitas un nombre que inspire miedo en los culpables y asombre en los inocentes, un nombre que englobe quién eres y quién deseas ser.
El nombre del nuevo hombre en el que te convertirás es una promesa de lo que traerás al mundo. ¿Cómo se llamará ese hombre? Katsuki no tenía respuesta. Si King Explosion Murder no había acertado, ninguno de los otros nombres de héroe que tenía en reserva funcionaría. Lo apartó de su mente con una mueca y se alejó de Merodeador. Por suerte, el asesino de héroes captó el mensaje antes de que la cosa se pusiera fea y cambió de tema rápidamente. Katsuki lo ignoró un momento y volvió a cargar la página en su teléfono, descubriendo que una cuenta de fan de 13 había subido una nueva foto. Había filtrado los resultados de búsqueda para ver si mencionaba a 13, a algún compañero o becario que tuvieran con ellos, así que la encontró fácilmente. Era una foto subida hacía unos minutos, en la que aparecía un hombre con una camiseta de 13 haciendo el símbolo de la paz con la mano libre, y por alguna razón, el tipo también había arrastrado a Deku a la foto, y tanto Deku como 13 habían imitado el símbolo de la paz del tipo. El cabrón de Deku tuvo la audacia de parecer tímido, a juzgar por la parte superior de su rostro, la que estaba expuesta. Katsuki expondría más que solo su rostro esa noche. También expondría toda la red de mentiras y el culto a los héroes manipulados que estaba formando a su alrededor. Juró que acabaría con ese pedazo de basura. «Mira eso», dijo Katsuki, soltando una carcajada al ver un edificio al fondo de la foto. «Están en una agencia de héroes. ¿A cuál de los llamados héroes de Osu han ido a adoctrinar ahora?», preguntó Noshi con un tono amargo en la voz. «Parece que es el lugar del héroe normal, manual», leyó Katsuki en voz alta entre los comentarios, entre los que figuraba una fan de Tirten lamentando estar cerca de allí pero no poder ir a encontrarse con su héroe. Un hidrocinético relativamente poderoso, con menos de 10 secuaces, clasificado en el puesto 222 del país. Su agencia es pequeña, pero eficiente. Manual es conocido por su humildad y amabilidad. Si se junta con gente como Izuku Midoriya, debe ver en él algo de maldad que yo no. Debemos purgarlos a todos. Midoriya, 13, Manual, sus secuaces. A todos, repitió Noshi. Parece que lo pasaremos bien, dijo Katsuki con una sonrisa maliciosa. Katsuki se desplazó por la página de la agencia normal. Vio una armadura familiar en una de las imágenes y sonrió con suficiencia. Bajó un poco más, hasta el comienzo de la semana. 3 días antes, la agencia normal había publicado una publicación dando la bienvenida a Tenya, un estudiante héroe de la UA participante en la pelea campal del reciente torneo final del festival deportivo. Katsuki se preguntó qué clase de nombre de héroe se suponía que era Tenya, pero entonces recordó que ese era el nombre del tipo. Menudo perdedor, ni siquiera se le ocurrió un nombre de héroe. Le lanzó el teléfono a Noshi y este lo atrapó, mirando la pantalla con los ojos entrecerrados, que luego se abrieron de par en par al reconocer el aspecto característico de la marca Ingenium heredada. «Parece que no acabaste con Ingenium para siempre, ¿eh?», dijo Katsuki, dándole a Noshi una sonrisa satisfecha. Izuku Midoriya desea atraer a Manual a su lado, y el sucesor del falso ídolo Ingenium está influenciando al héroe normal mediante una pasantía. Endeavor, el hombre con más incidentes resueltos de la historia, quien resuelve la violencia con más violencia y aviva las llamas del odio con cada acción, ha hecho público que él y su famoso hijo pretenden capturarme esta noche. All Might, a quien ha retado a hacer exactamente lo mismo, llegó a Osu hace apenas unos minutos, dijo Stein, devolviéndole el teléfono a Katsuki para revelar que había accedido a una publicación de un transeúnte que había estado allí cuando Endeavor y All Might acordaron los términos de su búsqueda de Noshi, y Katsuki por asociación, con fecha de hace 2 minutos. Ese bastardo gélido de UA y la estúpida zorra de Deku estaban allí con ellos, y Katsuki supuso que eran a quienes se refería con los pasantes de Endeavor y All Might. El símbolo de la paz viene acompañado de su primera becaria, la chica que casi vence al hijo de Endeavor en el carnaval de niños brutalizados por deporte de la UA, financiado por el gobierno. Nuestra búsqueda ha entrelazado muchos hilos esta noche. Un tapiz de sangre y muerte se está tejiendo en Ciudad Osu, y nosotros estaremos en el centro. ¿Estás preparado para resurgir como un hombre nuevo, Katsuki Bakugo, o morirás en el intento?, predicó Noshi.
No me llames así esta noche, dijo Katsuki, sintiendo que era correcto decidir un nuevo nombre antes de que su cacería realmente comenzara. Ah, ¿es hora de declarar tu condena?, preguntó Noshi, con su rostro deformado iluminándose de anticipación. Nada quedará de Deku ni de sus escoria amigos que se tragan sus mentiras. Para cuando termine con ellos, no serán más que cenizas y cenizas en el viento. Limpiaré el mundo de su inmundicia y acabaré con cualquier falso héroe que se interponga en mi camino si es necesario. La maldad de Deku termina esta noche. Esa es mi convicción, dijo Katsuki, contemplando la ciudad mientras la bufanda ondeaba a su alrededor con el viento. Muy bien, entonces. Stein sonrió. Si sobrevives a la noche, ya no serás Katsuki Bakugo. Una vez que tu cacería concluya, ya sea matando a tu presa o retirándote por ahora, renacerás. Si ves salir el sol, lo recibirás como un hombre nuevo. Cinder. La sonrisa de Katsuki se amplió al oír el nombre. Cinder. Vamos a purgar algunos héroes falsos. Oye. Creo que no terminamos nuestra conversación del otro día. Izuku se encontraba fuera de la agencia normal, bloqueando parcialmente la acera mientras observaba a Tenya y Ida con férrea determinación. Ida también llevaba su traje de héroe, la armadura voluminosa pero aerodinámica, claramente inspirada en Ingenium, un título heredado del hijo mayor de su familia. Miró a Izuku con furia, tras haberse quitado el casco para hablar con Manual, el héroe con el que hacía prácticas, quien se quedó allí parado, atónito, al ver a Izuku y a 13 recibirlos en la puerta principal de su edificio. Ida apretó los puños y miró a Izuku como si le hubiera dado un puñetazo en la cara. Izuku le devolvió la mirada con dureza. Los dos chicos se miraron fijamente, sin decir palabra, e hicieron una mueca. Tú hablaste. Yo hablé. Eso me parece una conversación completa, dijo Ida con tono severo. Sabes que no es eso a lo que me refiero, dijo Izuku. Mi gorilla, es Breakthrough disfrazado, interrumpió Izuku. Avance, no quiero que interfieras en mi pasantía, dijo Ida frunciendo el ceño. Entonces déjame hablar contigo. Sé que no quieres esto, respondió Izuku. Un momento, ¿de qué están hablando?, preguntó Manual, levantando las manos en señal de rendición. Izuku miró a Ida, y el chico más alto suspiró. Si de verdad quería revelar todos sus secretos delante de sus mentores, Izuku lo haría con gusto, pero por alguna razón, no creía que Ida quisiera. Así que Ida pidió un descanso y los dos entraron, mientras 13 y Manual conversaban afuera. Ida condujo a Izuku a una sala de descanso dentro de la agencia, y se sentaron uno frente al otro, mirándose fijamente durante un tiempo desorbitado. Izuku no quería ser el primero en hablar, no por timidez, sino porque sabía que esta conversación solo generaría el impulso que Izuku necesitaba para conquistar a Ida si era él quien la iniciaba. Así que, tras unos instantes de silencio, arqueó las cejas en una pregunta silenciosa, e Ida volvió a suspirar. ¿Qué haces aquí, mi gorilla?, preguntó Ida. Izuku sintió el impulso de corregirlo por el nombre otra vez, pero lo dejó pasar. Para evitar que hagas algo estúpido, dijo Izuku. ¿Y qué sería eso?, preguntó Ida de nuevo, lanzando una mirada significativa a Izuku. No lo sé. Tienes varias opciones. Desgastarte intentando estar a la altura del legado de Ingenium, agotarte en el trabajo y salir lastimado. Intentar pasar desapercibido, ya que pareces creer que no eres digno de ese legado, no alcanzar todo tu potencial y hacer que otros salgan lastimados por ello. Hacer prácticas con un héroe que, sinceramente, está un poco por debajo de tu nivel, que trabaja específicamente en la misma ciudad donde atacaron a tu hermano, localizar al asesino de héroes que se sabe que se queda después de un ataque, intentar vengar a tu hermano y morir, porque eres un estudiante de primer año de héroe y morirás. Dime. ¿Cuál de las dos te parece más atractiva ahora mismo?, preguntó Izuku a cambio. Mantuvo la mirada fija en Ida, incluso cuando el otro chico desvió la mirada y clavó la mirada en el suelo entre ellos. No te metas en esto, mi gorilla. No tiene nada que ver contigo, dijo Ida lentamente. Tienes razón, dijo Izuku. Pero aunque no confíes en mí lo suficiente como para compartir tus sentimientos, eres mi amigo.
Eres el vicerepresentante de la 1A. Eres un buen amigo de Asui, Kirishima, Ashido y Uraraka. Serás un buen héroe. No hago esto por mí. Lo hago por todos a quienes decepcionarás si resultas herido o muerto. ¿Y cómo estás tan seguro de que eso es lo que haré? No puedo haber elegido a Manual porque es un héroe dedicado que trabaja duro y ayuda a la gente, preguntó Ida. Tenía los ojos entrecerrados, cautelosos, a la defensiva. Izuku sabía que estaba presionando a algunos, así que presionó con más fuerza. No. No creo que pudieras. Creo que eres más inteligente que cualquiera de nuestra clase, excepto Yao Yorozu. Sabes lo que vales. O al menos lo sabías. No habrías elegido a Manual, aunque lo admiraras. Creo que, pensándolo bien, jamás habrías elegido un lugar cerca de Osu para hacer tus prácticas. Nadie en su sano juicio elegiría voluntariamente pasar tiempo en el mismo lugar donde su hermano quedó lisiado de por vida. Sé que te duele la desgracia de tu hermano, explicó Izuku. No fue una desgracia. Espetó Ida, pero recuperó la compostura rápidamente. Fue intencional. Los medios lo llaman accidente o lesión, pero fue un ataque. No espero que te sientas identificado, mi gorilla. A menos que tu familia haya sido atacada alguna vez por un villano tan violento y despiadado como el asesino de héroes, dudo que puedas. Izuku respiró hondo mientras apretaba los puños. Deseaba con todas sus fuerzas decirle a Ida que se sentía identificado, que sentía el mismo fuego en el estómago mientras hablaban. Katsuki Bakugo había entrado en su casa la noche anterior y había herido a su madre, y deseaba vengarse de Bakugo con tanta desesperación que le dolía sentarse a conversar tranquilamente con Ida, pero aún no podía hacerlo. Tenía que pensarlo. Cada segundo que no buscaba a Bakugo era como una puñalada en el corazón, una oleada de fuego que lo invadía y lo enfurecía aún más, pero no se permitía ceder a esa ira solo porque le haría sentir bien. Incluso entonces, Izuku dudaba que le hiciera sentir bien. Claro, en ese momento probablemente sería la mejor sensación del mundo, pero entonces tendría que vivir con lo que sabía que podría hacerle a Bakugo si se dejaba llevar y permitía que el odio dominara su conciencia. Pensó que podría matar a Bakugo si se le ocurría la más mínima posibilidad. A pesar de todo el odio y la ira que se gestaban en Izuku en ese preciso instante, seguía sin querer matar a nadie. Nunca lo había hecho, ni lo haría. Ni siquiera a Bakugo. Sobre todo a Bakugo. Si Izuku lo mataba, le daría la razón. Izuku sería un asesino. Así que jamás permitiría que la tentación de matar entrara en su corazón. Izuku pensó que eso era lo que Ida no entendía. Justificar algo que iba contra las reglas, personales, sociales o legales, era el primer paso de una pendiente resbaladiza. Izuku lo sabía mejor que nadie, ya que luchaba constantemente con el impulso de simplemente ignorar todas las reglas y hacer lo que quisiera. Por eso tenía que hacer las cosas bien, porque sabía lo que podría pasar si no lo hacía. Cada vez que rompes las reglas, se vuelve un poco más fácil la próxima vez. Primero, es desobedecer una orden de un superior para salvar más vidas. Luego, es perseguir a un villano cuando te dijeron que no lo hicieras. Finalmente, después de un montón de pequeñas transgresiones, vas demasiado lejos. Matas a un villano. Ignoras a un civil necesitado. Se acumula cuando no estás mirando. No lo dejes. Izuku recordó que un héroe dijo eso en una entrevista. Lo sintió en sus huesos, resonó en su alma. Pensó que podría pasarle lo mismo a Ida, pero no se daba cuenta de cuando estaba ignorando a Izuku. Apretó los dientes y pensó que si quería que Ida pusiera todas sus cartas sobre la mesa, era injusto que Izuku también ocultara cosas. Sé lo que se siente, dijo Izuku con voz temblorosa. Mi mamá está en el hospital ahora mismo porque un monstruo me persigue. ¿Eres tan arrogante que crees que eres el único que siente rabia y dolor? Sabía que no se iría para siempre. Debería haber estado allí. Debería haberme quedado. Ida lo miró desconcertado mientras Izuku se llenaba de lágrimas, pero se negaba a llorar. Es mi culpa que esté herida. Pero me dijo que me mantuviera alejado, porque es más amable e inteligente que yo. No voy a volverme loco intentando pelear con él.
No voy a perseguirlo cuando sé que no podría controlarme, ni siquiera si pudiera vencerlo. Sé que sigo siendo solo un estudiante, y que pelear con él iría contra la ley. También sería un fracaso para mis propios estándares personales. Intento ser más consciente de mis sentimientos y no dejar que me consuman por dentro. No hace mucho, estaría exactamente donde tú estás ahora, consumido por la culpa y el odio. Estoy furioso y tengo tantas ganas de golpear a este tipo tan fuerte que no se aleje. Pero quiero ser un héroe, así que tengo que ser mejor que eso. ¿Entiendes? Tienes que ser mejor que tus peores impulsos. Iida miró a Izuku en silencio. Movía la boca como si quisiera hablar, pero decidió no hacerlo en el último segundo. Volvió a bajar la mirada y comenzó a respirar de forma excesivamente controlada. Izuku se secó los ojos con la manga y carraspeó con fuerza. Observó cómo Iida lograba controlar sus emociones y no ceder. Hay tanto. Culpa, ira, dolor. Todo se mezcla, así que no sé cuál es cuál. Y hay tanto. ¿Dónde lo pongo?, dijo Iida. Le temblaba la voz al hablar y se subió las gafas para evitar que se mojaran. No lo sé. Todavía lo estoy descubriendo. ¿Quieren? No sé, ayudarse mutuamente, dijo Izuku. Iida guardó silencio un momento, pero finalmente esbozó una pequeña sonrisa y volvió a mirar a Izuku a los ojos. Iba a hablar, pero el sonido de su voz fue ahogado por una onda expansiva, lo que provocó que todo el edificio a su alrededor se estremeciera y se oyeran explosiones en el exterior. Los dos no dudaron, corrieron hacia las puertas y salieron a la calle para encontrarse con sus mentores, 13 y Manual, que observaban la calle. Manual tenía una expresión de horror en el rostro y ambos guardaron silencio, así que Izuku y Iida se giraron para observar lo que veían y se congelaron de inmediato. Calle abajo, a 1 kilómetro de distancia, una bola de fuego consumió la plaza por la que Izuku y 13 habían pasado de camino a la agencia normal. Ondas de choque de luz recorrieron la calle, e Izuku se preguntó qué demonios podía estar pasando ahí abajo para producir todo ese ruido y luz. Entonces, una oleada de civiles corrió por la calle, alejándose de la fuente de la interrupción. La gente les gritó a los dos héroes y a sus estudiantes que monstruos habían aparecido de la nada y habían empezado a destruir la ciudad. Manual le indicó a uno de ellos que dejara de correr y explicara lo que estaba pasando, y el hombre con el que logró hablar estaba tan hiperventilado que casi no podía hablar. All-Might y Endeavor estaban fijando las condiciones de su competición, y entonces aparecieron monstruos de la nada. Empezaron a destrozarlo todo. Recibí una llamada de mi hermana y mi madre diciendo que estaban por toda la ciudad. Izuku se sobresaltó al oír hablar de All-Might y Endeavor. Eso significaba que Ochako y Todoroki estaban en Osu. Eso significaba que Ochako y Todoroki estaban allí abajo, en medio del caos. Izuku y Iida siguieron de cerca a 13 y Manual mientras se dirigían a la zona del desastre, pero los héroes pronto se detuvieron y los miraron como si hubieran olvidado que tenían internos. Lo siento, pero no deberían venir. Esto podría ser un incidente serio, y solo son estudiantes, dijo 13, con su tono alegre completamente desaparecido. Quédense en la agencia. Volveremos pronto. Espera, dijo Izuku, alzando la voz por encima del pánico que se extendía por la ciudad. Hay becarios de nuestra clase con All-Might y Endeavor. También podemos ayudar. Entonces, también enviaremos a esos chicos lejos. Los enviaremos aquí abajo, contigo. No te preocupes. Los profesionales lo tenemos controlado, dijo Manual, y luego echó a correr calle abajo junto a 13. Izuku se sentía hipócrita. Acababa de pasar los últimos 5 minutos sermoneando a Iida sobre el valor del autocontrol y de superar los malos impulsos, pero casi ignoró la orden y corrió tras los héroes de todos modos. Sin embargo, no podía mover los pies. Izuku se quedó allí, temblando, al darse cuenta de que Osu estaba siendo atacado. Había monstruos sueltos por la ciudad y Ochako y Todoroki debían de estar luchando mientras él estaba apartado. Cada átomo de su cuerpo deseaba actuar, pero miró a Iida y se preguntó si ir a luchar mientras ambos estaban distraídos sería una buena idea.
Los dos se quedaron afuera de la agencia normal, guiando a los civiles aterrorizados lejos de la plaza calle abajo y esperando a que aparecieran sus amigos. No se sentía muy heroico, pero eso era lo que hacía Izuku. Después de todo, tenía que seguir las reglas. Izuku no quería descubrir qué pasaría si no lo hacía. Al aterrizar en la concurrida plaza del corazón de Ciudad Osu, Ochako decidió que le gustaba volar. Era rápido, pues ella y All Might habían llegado a Osu desde Tokio en cuestión de minutos, y aunque sentía que su mente seguía a la zaga, la emoción de surcar los aires era inigualable. Por desgracia, tuvieron que aterrizar, y Ochako aterrizó con un traspié mientras se acostumbraba a quedarse quieta tras moverse al ritmo del héroe número 1, aunque fuera por poco tiempo. Miró a su alrededor y notó que los civiles de la zona estaban en silencio, mirándola boquiabiertos tanto a All Might como a ella. La atención hizo que Ochako se sonrojara un poco, pero hizo todo lo posible por ignorarla y saludó a una niña que no debía de tener más de 10 años y que estaba maravillada con su disfraz. La niña le devolvió el saludo con una sonrisa, y Ochako no pudo evitar imitarla. Los civiles habían dejado un espacio en el centro de la plaza, donde All Might había aterrizado. Resultó que Endeavor ya estaba allí, de pie con los brazos cruzados y el ceño fruncido. Llamas emanaban de él, y su vello facial llameante brillaba con intensidad, al igual que sus ojos fríos. Todoroki se quedó a un lado, ignorando con indiferencia los arrullos de unas chicas de secundaria que estaban cerca. No parecía estar mirando nada en particular, y de hecho parecía estar disociándose activamente, hasta que vio a Ochako allí y sus ojos se posaron en ella, llenos de sorpresa y alivio. Ochako le dirigió una pregunta silenciosa mientras permanecía junto a All Might, igual que él junto a Endeavor, y él no respondió. Sintió ganas de apartarlo de Endeavor y preguntarle cómo estaba en privado, ya que la sola vista de ellos juntos despertaba algo en su interior, pero por ahora lo mantuvo a raya. All Might, por fin apareciste. Nunca antes habías respondido a mis llamadas. ¿Por qué ahora?, preguntó Endeavor, con su voz resonante, casi llevando consigo su calor. Este asesino de héroes es un asunto muy desagradable. Supongo que alguno de nosotros lo acabará esta noche, así que ¿por qué no esforzarme?, dijo All Might. Endeavor gruñó una respuesta. Él y All Might se acercaron lo suficiente como para que solo ellos pudieran oír lo que decían mientras discutían los términos de su competencia. Ochako pensó que esta era su oportunidad, así que hizo contacto visual con Todoroki y se alejó un poco de los héroes para que también pudieran hablar en privado. Él notó su gesto y se acercó a ella sin dudarlo. Ochako pensó que podría haber sido una buena señal, porque al menos demostraba que no la odiaba de verdad después de todo lo que le había dicho en el festival deportivo. Ochako se preguntó qué debería decir. ¿Qué clase de charla trivial tendría uno con el hijo del héroe número 2? ¿Qué podría decir que le resultara siquiera interesante después de haber vivido la vida que había vivido? Ochako sintió que tal vez no había tenido ni la mitad de los detalles de la horrible crianza de Todoroki, pero aún sentía la necesidad de alejarlo del lado de su padre durante el tiempo que una breve conversación pudiera hacer que eso sucediera. Hola. ¿Cómo estás?, dijo Ochako. De acuerdo, dijo Todoroki simplemente. Miró a Ochako sin pestañear, y ella se dio cuenta de que no iba a entrar en detalles. ¡Qué bien! ¿Has disfrutado de tus prácticas?, preguntó. No, dijo, mirando a Endeavor. De nuevo, no dio más detalles. Oh, qué lástima, dijo Ochako, sintiéndose como si se estuviera volviendo loca. Nunca había conocido a alguien de su edad tan cerrado. Incluso Izuku, tan antisocial como era cuando lo conoció, era hablador bajo la máscara que a veces se ponía cuando estaba enojado o estresado. ¿Puedo preguntar por qué no? El viejo no me deja hacer nada, dijo Todoroki, fulminando a su padre con la mirada. Al hacerlo, Ochako se dio cuenta de lo parecido que era su único ojo azul con el iris brillante pero frío de su padre. Dice que soy demasiado inexperto. Debería quedarme atrás y observar a un verdadero profesional en acción. Parece que ni siquiera le importa que cediera y usara mi fuego después de todos estos años. Es como si ahora pensara que soy frágil, cuando antes no lo creía. El corazón de Ochako latía con tanta fuerza que creyó que Todoroki podría haberlo oído.
Intentó responder a esa referencia casual al terrible abuso que su padre le había infligido, del que Ochako lamentaba no saber más, pero se detuvo cuando la presión del aire a su alrededor cambió. A pocos metros de distancia, Endeavor y Olmig también parecieron presentir algo, pues miraron a su alrededor con el ceño fruncido y interrumpieron su discusión. La mirada entornada de Todoroki recorrió a la multitud, y Ochako esperó a que los verdaderos héroes actuaran antes de tomar decisiones. El aire se arremolinó, y de repente se abrieron círculos negros con vetas púrpuras, zumbando con poder y aparentemente abultándose en los bordes. Ochako jadeó al darse cuenta de dónde había visto ese tipo de cosas antes. El tipo brumoso de la USJ había sido capaz de crear esas cosas, y eran portales, puertas de disformidad que podían transportar personas y cosas. Olmig pareció recordar una fracción de segundo antes que ella, mientras se agachaba y se preparaba para saltar sobre lo que fuera que estuviera a punto de emerger de las puertas de disformidad. Endeavor y Todoroki hicieron lo mismo poco después, preparando sus dones con una oleada de calor y frío respectivamente. Ochako se preparó apresuradamente para moverse también, con la mano flotando sobre su hombro para poder perder el peso en una fracción de segundo. Entonces llegaron los monstruos. Ochako pensó, al principio, que el horrible gnomo del incidente de la USJ había regresado después de que Izuku lo derrotara, pero estos eran diferentes. Ese gnomo era negro, con pico. Estos eran similares, con el cerebro al descubierto y los ojos muertos, pero estas criaturas eran coloridas, con la piel descolorida en tonos verdes, azules y amarillos. Sin embargo, compartían una cosa con el gnomo de la USJ. Eran monstruos. Eran 7 en total, y si todos eran tan fuertes como la bestia de la USJ, Osu estaba condenado. Cayeron por las puertas de disformidad que aparecieron por todas partes y aterrizaron en el suelo para atacar a los civiles. Olmig entró en acción de inmediato, enfrentándose a uno de los que más cerca estuvo de dañar a un civil. Endeavor y Todoroki también comenzaron a luchar, lanzando oleadas de fuego y hielo contra ellos sin dudarlo. Ochako pensó que escuchó a Endeavor ordenarle a Todoroki que no usara su fuego, por alguna razón, pero ella lo ignoró ya que su equilibrio se desvaneció cuando su Kirk hizo efecto. Ochako perdió peso y se impulsó hacia adelante. A pocos metros de ella, la niña a la que había saludado antes se encontraba en la trayectoria directa de uno de los monstruos que la embestían. Parecía haberse separado de quienquiera que estuviera allí, ya que la multitud había comenzado a dispersarse, empujando en todas direcciones a la vez y abriéndose paso entre la gente presa del pánico. Ochako solo habría sido ligeramente más rápida así si sus botas no hubieran tenido resortes para facilitar los aterrizajes. Debido a eso, voló hacia adelante el doble de rápido de lo que habría podido correr y alcanzó a la niña en aproximadamente un segundo. Extendió los brazos y la dejó ingrávida antes de levantarla, para que su peso no frenara a Ochako una vez que chocaran. Ochako la apartó del camino y la levantó, derrapando por el suelo con los pies y cancelando su don para detenerla y dejarla en el suelo. El monstruo que había atacado a la chica se giró, sin apartar la vista de Ochako, y comenzó a avanzar hacia ella, pero fue arrastrado y atravesado en una docena de puntos por un diminuto glaciar que surgió del suelo. Todoroki corrió y lanzó otra ráfaga de hielo contra el monstruo, congelándolo por completo dentro del glaciar que creó. «Gracias», dijo Ochako, con la voz quebrada por el estrés de la situación. El glaciar que contenía al monstruo se abrió en una lluvia de hielo. Ochako protegió la cabeza de la niña y tuvo que arrastrarla a un lado cuando un trozo de hielo más grande amenazó con caerles encima. El monstruo miró a su alrededor y fijó su mirada muerta en Todoroki, quien le devolvió la mirada con intenso desprecio. Levantó la mano para lanzar otra ola de hielo, pero el gnomo quedó aplastado bajo un trozo de calle que voló hacia él en un abrir y cerrar de ojos y lo empujó contra un edificio, aplastándolo hasta convertirlo en un panqueque, al menos por ahora. 13 apareció al cerrar la tapa de su dedo, y Ochako sintió un alivio inmenso al ver que habían llegado más héroes, pero un terror gélido por lo que significaba que 13 estuviera allí. 13. Dijo Ochako.
Se fijó en el héroe que estaba junto a ellos, quien señaló una boca de incendios y luego a un gnomo, lo que provocó que el agua dentro de la boca de incendios se rompiera y se precipitara hacia el gnomo como una inundación. ¿Manual? Pero eso significa, sí, tenemos a 2 de tus amigos en mi agencia, calle abajo, evacuando a civiles. Ustedes 2 deberían ir a ayudarlos y dejar que los profesionales nos encarguemos del trabajo pesado. Dijo Manual mientras afeitaba la piel de un gnomo con solo la presión del agua. Pero, intentó decir Ochako. Vio a una mujer adulta que la saludaba con la mano y supuso que era la madre de la niña. Abandonó la conversación y corrió hacia ella para devolverle a la niña. La madre no le dio las gracias, pero salió corriendo con su hija en brazos, y eso era lo que Ochako necesitaba ver. Todoroki lanzó una larga y delgada punta de hielo a través del gnomo que Manual acababa de atacar. Podemos luchar. Podemos ayudar. Dijo Ochako mientras regresaba al centro de la plaza. Son niños. Dijo 13 mientras reducía a polvo a un gnomo sin mirarlo. Ese no se curó, a diferencia del gnomo Ushg. Vayan con sus compañeros y cuídense. No son solo estos. Parece que todo Osu está bajo asedio. ¿Todo Osu? Balbuceó Ochako. ¿Cuántas de estas cosas puede haber? Hay al menos 3 lugares atacados, probablemente más, así que muchísimos. Dijo Manual mientras le cortaba la mano a un gnomo con un chorro de agua. Por eso, chicos, tienen que salir de aquí ya. No es seguro para nosotros, y mucho menos para ustedes. Con una onda expansiva explosiva, los sonidos de la lucha cesaron. Olmigt había vencido al último gnomo de la plaza. Inmediatamente, saltó por los aires y desapareció sin decir palabra. Ochako podría haber estado viendo cosas, pero su sonrisa característica desapareció al desaparecer en la noche, presumiblemente para lidiar con el otro gnomo. Endeavor miró a Todoroki y corrió por el costado de un edificio tras Olmigt, creando hendiduras derretidas en el concreto donde pisaba. Manual invocó agua a sus pies, la cual usó para deslizarse hacia adelante en ráfagas de presión, siguiendo a los héroes de mayor rango del país sin dudarlo. 13 se quedó atrás, y les dedicó a Ochako y Todoroki un silencio inexpresivo tras su casco, antes de pronunciar unas palabras. Ve con ellos. Midoriya y Ida no lo pasan bien sin todo esto. Te necesitan, dijo 13, y luego corrió en la dirección en la que se habían ido los demás héroes, hacia las bolas de fuego y los gritos a lo lejos. Ochako contó no menos de 10 sitios donde el humo se elevaba hacia el cielo nocturno, y eso era solo lo que podía ver. Los héroes se dispersaban por Osu en ese preciso instante, y Ochako pensó que podía hacer algo para sumarse a sus esfuerzos. No, era mejor que se mantuviera a salvo. Después de todo, todos eran estudiantes de primer año. Era ley y instinto de supervivencia que obedecieran órdenes y fueran a ayudar a Izuku e Ida a la agencia de Manual. Ochako miró a Todoroki cuando parecía que estaba a punto de salir disparado hacia la ciudad tras su padre, y él la siguió a regañadientes mientras corrían hacia sus compañeros. Recordó lo que había dicho 13. Izuku e Ida, su novio y buen amigo, ya habían estado pasando por algo sin este último suceso. ¿Qué estaba pasando con ellos? Eso realmente no importaba. Los dos corrieron hacia donde los necesitaban sin dudarlo más. Los incendios comenzaron justo cuando llegaron a la agencia donde Deku se escondía. Katsuki y Stein estaban parados en la azotea junto a Normal Hero, la agencia de héroes de Manual. Era un edificio de aspecto normal en tonos azules y grises, y había 4 personas agrupadas alrededor de la puerta principal. Katsuki podía reconocer fácilmente a Kirten, ya que era un famoso héroe de rescate, incluso si esa era una forma lamentable de ganar dinero. Manual tenía una fuerte marca de ser el héroe de los problemas más mundanos, por lo que Katsuki pudo reconocerlo después de un momento. Las gafas se veían exactamente igual que cuando Katsuki lo había visto por última vez en UA, todo rígido, correcto y aburrido. Luego, estaba Deku. Su disfraz parecía un bailarín de ballet tratando de parecer moderno añadiendo la chaqueta a un traje ajustado. Luego estaba la máscara de gas en su cara, que oscurecía su boca mientras hablaba.
Lo único que sobresalía de la sudadera, que llevaba desabrochada como si le pareciera genial, eran sus exasperantes ojos verdes, que miraban la columna de humo y fuego más cercana que se elevaba desde la plaza que acababan de abandonar hacía unos minutos. Parecía engañosamente preocupado, como si de verdad le importaran todas las personas que iban a morir por lo que fuera que estuviera pasando. Katsuki conocía a Deku como un mentiroso desde hacía años, así que lo comprendió. El teléfono de Katsuki vibró en su bolsillo. Un número desconocido lo llamaba. Se agachó tras el borde del edificio para que la escoria de abajo no lo viera ni lo oyera. ¿Quién eres?, preguntó mientras contestaba. Hola, Bakugo. Era All for One. Había bajado un poco la formalidad, así que Tomura debía de estar más presente de lo habitual. He encargado a Kurohiri que te envíe un regalo. Es para equilibrar un poco la balanza y ayudarte a lograr tu objetivo de esta noche. Como si no hubiera podido hacerlo sin tu ayuda, se burló Katsuki.